Buenos días. Muy buenos días, compañeras y compañeros, consejeras, consejeros, buenos días por asistir a esta conferencia de prensa, la primera que tenemos de manera presencial después del largo periodo de la pandemia aquí en la sala de prensa. Gracias por acompañarnos. Gracias también a las consejeras que están conectadas vía remota, la consejera Carla Humphrey, la consejera Adriana Favela, la consejera Norma de la Cruz y la consejera Dania Rabel, también a ellas bienvenidas. Por vía remota también podrán ellas responder a sus cuestionamientos y le doy el turno de la palabra. Nos acompañan también el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, muchísimas gracias, al consejero presidente, doctor Lorenzo Córdoba. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos en esta nuestra sala de prensa. Saludo con mucho afecto a todas las y los integrantes del Consejo General, las consejeras y los consejeros, a las consejeras que nos de la Cruz, Favela, Rabel y Humphrey, que nos acompañan virtualmente. Algunas de ellas aquí mandamos las mejores vibras para que los resfriados se queden en resfriados. A los colegas, la consejera Zavala y los colegas consejeros, los saludo también con mucho afecto, y por supuesto al secretario ejecutivo, que como ustedes saben fue nombrado constitucionalmente por este Consejo General para el periodo que la propia Constitución establece. Buenos días, compañeras y compañeros de la prensa. Permítame leer un comunicado que hemos preparado las y los consejeros para después atender las preguntas que ustedes deseen formular. La democracia vive momentos cruciales. La aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de 3 décadas y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática. Como consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, manifestamos nuestra preocupación tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo. A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al INE no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos. El artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que la función electoral depositada en el INE y los organismos públicos locales electorales se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, condiciones que se han garantizado sin excepción en 330 procesos electorales federales y locales organizados de 2014 a la fecha. Esto ha sido posible gracias a la autonomía constitucional del INE y a su estructura orgánica, un servicio profesional electoral de excelencia, una estructura desconcentrada permanente en las 32 entidades y los 300 distritos, y una Junta General Ejecutiva con direcciones especializadas en sus respectivas atribuciones. En este sentido, del análisis de la reforma se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales. Primero, toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos. Segundo, el INE despliega su trabajo en el territorio en 300 juntas ejecutivas distritales, una por distrito. Esas juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo
no solo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital. Tercero, eliminar la estructura del permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el servicio profesional electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía. Cuarto, la Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General, y por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una comisión de administración integrada por 5 consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa comisión al titular del órgano interno de control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone solo una función fiscalizadora y no sustantiva. Quinto, las y los trabajadores del servicio profesional electoral llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos. Se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional como los trabajadores de la rama administrativa ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la rama administrativa dejen de estar regulados por dicho estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna. Sexto, la reforma plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva la afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que hasta ahora han permitido elecciones libres y auténticas. Por todas estas razones, consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral. Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones. En el INE reiteramos nuestra disposición a sostener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos. De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas como lo mandata la Constitución. Finalmente, las consejeras y consejeros electorales
seremos empáticos con las acciones que las trabajadoras y los trabajadores del INE decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales. Muchas gracias. Gracias, consejero presidente. Se abre la ronda de preguntas y respuestas. Comenzamos, si me haces favor, Erika Hernández, buenos días de Reforma. Adelante. Gracias, buenos días. Bueno, ¿se escucha? Preguntarles, Micrófono. ¿han hablado mucho de porcentajes? ¿No se escucha? No se escucha. Sí se escucha, solo que tiene cubrebocas. Perdón, gracias. Se ha hablado mucho de porcentajes, ustedes vuelven a reiterar 84.6% de que se elimina del servicio profesional. Yo había hecho un cálculo más o menos de 13,000 empleados que estaban como en riesgo, pero si nos pudieran dar números de afectaciones sobre empleados, exactamente cuántos perderían su empleo por esta conversión de las juntas de permanentes a temporales, de las otras áreas que se van a fusionar, los cálculos que ustedes han hecho exactamente, este 84%, ¿a qué equivaldría el otro personal en términos, si lo pueden desglosar mejor? Y pues pareciera que ya es inminente, entonces, ¿daría tiempo o cuánto se llevaría este proceso de readaptación a la nueva normatividad? Gracias. Gracias, Erika. Tengo anotada a otras 3 personas. Le voy a dar el uso de la palabra a Jessica Murillo, de Televisa. Buenos días. Y luego empezamos con las respuestas y al final las últimas 2 preguntas. Adelante, Jessica. Gracias, consejeros. Buenos días. Consultarles con respecto si, pues parece que esta reforma podría aprobarse hoy mismo y una vez que entre en vigor, ¿qué procesos electorales se verían afectados? Suponiendo pues que se recurran, como dicen, a las instancias, supongo que solo podría ser la Corte, esperar a que esto se resuelva y después se vería afectado el proceso electoral de los 2 estados que se van a disputar el año que viene y la elección presidencial, ¿habría estos riesgos de los que hablan? Muchas gracias. Gracias, Jessica. ¿Consejeras, consejeros? ¿No eran 3? Hay otras 2. ¿De una vez las 4? Perfecto. Fabiola Martínez, de La Jornada, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Consejero presidente, preguntarle específicamente qué temas, qué apartados, qué puntos específicos van a llevar a la Corte, si es que es así, y habla de todas las vías legales, cuáles serían estas, y como un segundo punto, preguntarle, evidentemente por las declaraciones de quienes promueven la reforma y de quienes se oponen, pues ya hay una confrontación. Si esto, pues qué futuro se prevén de cara a, pues, a los procesos del año que entra, que van a iniciar, que se van a desarrollar, específicamente por esta proyecto de lineamientos para acotar las actividades de los funcionarios públicos. Pareciera que se están dirigiendo con una postdata específica a los aspirantes de Morena, si nos pudiera hablar más al respecto. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Janet López, de Milenio, por favor. Gracias, buenos días, consejeros, consejeras en la pantalla. Yo quisiera insistir en el tema de las vías jurídicas, sobre todo en el caso del secretario ejecutivo, si bien como INE habrían quizá de realizar algunas acciones, asumo que ante la Corte, en el caso del secretario que se ordena pues el cese inmediato, ¿qué acciones tomaría él directamente? Y preguntarles qué escenario ven llevando ya esto a la práctica, porque se les ponen fechas de a más tardar agosto para que se tenga la nueva estructura, mientras ustedes tendrían que estar concentrados organizando un proceso electoral. ¿Cómo les va a dificultar eso? Y en el tema de los lineamientos, aprovechando que se van a aprobar en un momento, ¿cómo aplicaría si es que se aprueba esta reforma, sobre todo porque ustedes retoman la sentencia de la Sala Superior del Modo Honesto de Vivir, que es algo que a Morena en particular le preocupa mucho y que busca frenar en la reforma?
¿cómo sería esta confrontación entre los lineamientos, lo que diga la reforma, si la vía sería la sala superior o si ya tampoco la sala superior tendría esa facultad? ¿Qué pasaría con estos lineamientos una vez que se apruebe la reforma? Gracias, Janet. Francisco, por favor, Francisco Rubio, financiero Gracias, Bloomberg. Gracias, Rubén. Buenos días a todas, todos, consejero presidente. Un poco en esta misma línea de las acciones jurídicas. En la Suprema Corte están próximos ya a cerrar este ciclo de trabajos, por llamarle de alguna forma. Está también próxima ya el relevo del ministro presidente. Hasta ahorita se ha hablado de que la Suprema Corte es una Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo del presidente de la República. ¿Qué se puede esperar si van a recurrir ante esta instancia? ¿Hay tiempo para que verdaderamente se atienda este recurso que ustedes podrían interponer? Y sería un recurso de inconstitucionalidad, entiendo. Gracias. Gracias, Francisco. Tengo anotados al secretario ejecutivo y al consejero José Roberto Ruiz Saldaña y al consejero Murayama. Adelante, secretario, por favor. Gracias, muy buen día. En relación a los datos que pide Erika, y con mucho gusto de proporcionarles los mismos a detalle para que no haya ningún problema y tengan ustedes la certeza de dónde sale este cálculo del 84.6% de separaciones probables del instituto al aplicarse la reforma que está en curso. Tiene que ver con lo siguiente, la institución tiene poco más de 2.500 miembros del Servicio Civil de Carrera, el Servicio Profesional Electoral Nacional, que es como hemos insistido en múltiples foros, la columna vertebral de la operación del instituto, y quiero ser muy claro, no solamente para organización de las elecciones, y tampoco la organización de un proceso electoral empieza cuando formalmente se desata esto, es decir, 9 meses antes de la jornada. La preparación de una elección lleva mucho tiempo y implica el despliegue permanente de nuestra gente, de la gente del Instituto Nacional Electoral en campo para reconocer el terreno a la ciudadanía, a los actores políticos, está revisando permanentemente la cartografía electoral, porque tiene que ver con una cuestión de demografía, y como ustedes saben bien, la población es algo que se está moviendo permanentemente, y nosotros tenemos que tener un conocimiento exacto del terreno para ubicar, tal y como lo establece la Constitución, la casilla lo más cerca de la ciudadanía y en el mejor lugar para que pueda acudir a depositar su voto y con esto de elegir a sus representantes y gobernantes. Y si bien está previsto 9 meses, insisto, para que se organice formalmente ya una elección, realmente esto en los hechos y la experiencia y dada la legislación para la organización de las elecciones es un acto permanente. Este cúmulo de colegas nuestros que rebasan los 2.500, que por cierto llegan a su puesto en una convocatoria pública, en un examen público muy riguroso, y además se mantienen en su posición permanentemente actualizados y además evaluados en su ejercicio porque pueden perder la misma si no cumplen con una serie de requisitos. Es un servicio civil muy robusto, como lo exige una tarea tan delicada como es la organización de las elecciones, porque de eso deriva la paz pública y eso deriva que podamos civilizadamente dirimir nuestras diferencias. Pues bien, lo que está propuesto es desmantelar sobre todo los órganos desconcentrados, en donde está la mayor parte del servicio civil de carrera, el Servicio Profesional Electoral Nacional. En total tenemos en este momento 2.571 plazas de cargo. Y la mayoría, insisto, están en los 300 distritos que conforman la geografía electoral y en las 32 juntas locales, una por cada una de las entidades. Y como está previsto en la actual legislación, cada junta local y cada junta distrital está integrada por un vocal ejecutivo, un vocal de organización electoral, uno de capacitación electoral, uno del Registro Federal de Electores, que son los que están permanentemente trabajando, atendiendo a la ciudadanía en su credencialización,
y además un vocal secretario que está atendiendo la administración de cada una de estas 332 instancias y además los litigios que puedan derivarse y cada uno tiene sus atribuciones perfectamente delimitadas en la legislación correspondiente. Pues la actual reforma supondría que de estas 5 posiciones que tiene cada uno de los distritos, se reduzca a una sola posición operativa y que los puestos que se necesiten en la organización de los procesos electorales sean temporales. Esto me parece muy, muy grave, porque perdería sobre todo la naturaleza del servicio civil de carrera, que es esta profesionalización, este acceso al servicio por vías de exámenes, en exámenes públicos, y no derivado de la voluntad de algún funcionario en turno. El servicio civil de carrera está más allá del periodo que corresponde a las y los consejeros, incluso al propio secretario ejecutivo. Haría inoperante la organización de las elecciones. Y además en nuestras juntas locales, que son una por cada una de las 32 entidades, se reducen los puestos a solamente 3 de los 5 que están previstos actualmente. Entonces, de ahí vienen esos números, se los compartimos con mucho gusto. Dejan solamente 396 posiciones de las 2.571 plazas que actualmente están previstas. Y con mucho gusto, Erika, te pasamos esa información para que ustedes lo vean. ¿Cuántos empleados están como en la tablita, por decirlo de alguna manera, los que no forman parte del servicio, las áreas que se fusionan? Yo había hecho el cálculo de aproximadamente 13,000, pero si después no lo pudieran proporcionar, gracias. Sí, con mucho gusto. Y la consecuencia es que todo el apoyo, todo este servicio civil de carrera tiene un apoyo administrativo, indudablemente. Que en muchos casos no solamente se trata de apoyos secretariales o demás, se trata también de técnicos que operan nuestros diferentes sistemas para organizar las elecciones, quienes están haciendo el monitoreo de las señales de radio y televisión, mucha gente que también está haciendo notificaciones permanentemente derivado del litigio o incluso como consecuencia de instrucciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En fin, es un cúmulo de personas que están asociados al servicio y que en general llegan a la cifra que tú mencionas. Entonces, si se recorta en un 84.6 el servicio, la consecuencia puede ser un número más o menos similar de personal administrativo que está apoyando a las tareas del servicio. Pero con mucho gusto te proporcionamos los datos precisos. Gracias, secretario. Consejero Ruiz. Gracias, Rubén. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero referirme sobre el tema que ha mencionado o consultado, preguntado Francisco Rubio, ¿qué esperaríamos de acudirse? Y diría yo, no solo el INE en su caso, sino quienes tengan derecho a accionar algún juicio constitucional ante la Suprema Corte. Yo diría, ante todo, que impere la Constitución. La disputa por modificar las normas electorales más allá de las visiones de país, de la democracia, de la institución, yo creo que tienen un dique muy claro y muy contundente, y la Constitución, lo sabemos quienes hemos cultivado un poco el tema, pues no solo es la norma jurídica fundamental de nuestro país, sino es un pacto político que se han dado las distintas fuerzas en los últimos años para ahí precisamente pactar muchas de las reglas de la competencia electoral, del juego democrático. Entonces, si nos atenemos a todo lo que está ahí contenido, tendríamos que tener una deliberación de la Corte en el supuesto que sea aprobada la iniciativa de ley o de leyes, muy contundente, haciendo que la Constitución rija. Y sobre las cuestiones que un cuanto tanto consultaba Erika Hernández y que ya el secretario ejecutivo ha mencionado,
Yo diría, la cuestión no solo es cuantitativa, sino cualitativa. Y para ponerlo también en los mismos términos de los que estábamos haciendo mención de sede constitucional, pues yo nada más le diría respetuosamente a la Corte, ciertamente todavía no les llega ningún juicio constitucional al respecto, pero de llegarles, pues que imaginaran o pensaran que de un día para otro les dicen que el 84% de sus jueces de distrito, que son su frente de batalla en su labor sustancial, como para nosotros lo son las juntas distritales, pues se van. O por ejemplo, que un día para otro les desaparezcan el Consejo de la Judicatura Federal, para que las y los ministros directamente se pongan a administrar toda la institución del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no es menor lo que se está proponiendo y es, diría yo, muy fuerte para esta institución, que no hay capacidad operativa de hacerle frente a esos cambios de esa naturaleza. Yo con esas dos anotaciones dejaría mi comentario. Gracias. Gracias, consejero Ruiz. Consejero Murayama, por favor. Gracias. Para aportar otro enfoque al dato de la destrucción de la capacidad operativa, déjenme concentrarme en el padrón electoral, que es el servicio permanente más sentido que el INE brinda a la ciudadanía. ¿Cómo mantenemos actualizado un padrón de más de 95 millones de ciudadanos? Pues operando casi 900 módulos en el territorio, donde diario recibimos a más de 120,000 ciudadanos, van unos a tomarse la foto, otros a recoger su credencial. Estamos entregando alrededor de 60,000 micas, credenciales infalsificables, auténticas a la ciudadanía todos los días. Y esos módulos son coordinados desde las juntas distritales, donde hay un vocal distrital del Registro Federal de Electores y un jefe de oficina de seguimiento y análisis, los JOSAS les decimos nosotros. Entonces esas dos personas por cada distrito coordinan a los módulos y a su vez en cada entidad federativa hay un equipo de 6 personas abocadas a cuidar el padrón, el vocal local del Registro Federal de Electores, que coordina a los vocales distritales, y en su equipo está un jefe de oficina de seguimiento y análisis, el jefe de oficina de cartografía electoral para ir actualizando los mapas permanentemente cada que se extiende una colonia, hay un nuevo asentamiento, para que sepamos dónde vamos a instalar casillas llegada el día de la elección local o federal. Está un jefe de actualización, que es el que va revisando todas las altas al padrón, un jefe de depuración que está recibiendo las actas de defunción, las notificaciones de los jueces cuando hay ya sentencias penales condenatorias y la gente pierde sus derechos político-electorales, y un jefe de orientación ciudadana, que son quienes operan las citas y consulta para que los partidos políticos puedan in situ en cada estado vigilar el padrón desde computadoras que no tienen acceso a internet. Bueno, estos equipos, 6 en cada entidad y los 600 en los 300 distritos, nos da un total de 792 personas, y la reforma plantea despedir a 760. Que queden 32 vocales del registro solos para operar un padrón de 95 millones de personas. Misión imposible, padrón en riesgo. No, todos estos que le he dicho son miembros del Servicio Profesional Electoral. Es gente que ganó su plaza por concurso, que es evaluada todos los años y que está sometida a programas de formación. A ver, aparte,
por ejemplo, la gente que trabaja en los módulos y que opera todos de lunes a sábado, prácticamente este servicio de atención a la ciudadanía, ellos forman parte de lo que se llama la rama administrativa. La reforma tenía un grave error en su exposición porque dice, se desaparece la rama administrativa del servicio. No, el servicio no tiene rama administrativa, son dos universos distintos. Los integrantes del servicio profesional y todos los que no son integrantes son de la rama administrativa, incluyendo los directores ejecutivos hasta, que es un nombramiento del Consejo General. Algunos son del servicio y entran en pausa cuando designamos a alguien del servicio, por ejemplo, Roberto Cardiel o María del Refugio García, son del servicio, pero como los nombró el Consejo como directores, ahora están pues siendo parte de la rama administrativa. Pero abajo, en los módulos, está personal de la rama administrativa. ¿Y qué dice la reforma? Que sus relaciones laborales ya no estarán reguladas por el estatuto, cosa que sí establece la Constitución. Es decir, la gente, despiden a mucha gente y a la gente que se queda la dejan sin contrato colectivo en los hechos, sin reglas de protección a sus derechos laborales. Ese es un atentado contra derechos fundamentales. Y esto abre la puerta para una cosa que es preocupante, y decía nuestro comunicado, en la capacitación. Ahora, los que se llaman vocales operativos en los 300 distritos, pues van a poder contratar gente cuando sea necesario, pero sin que se sujete al control de miembros del servicio, y eso genera incertidumbre acerca de entonces quiénes van a ser las personas que están pensando que operen la elección, la capacitación, la instalación de casillas. No vayamos a volver a la época en donde los operadores políticos del gobierno eran los que acababan armando las casillas. Ese es uno de los riesgos fundamentales ya en lo que tiene que ver con la certeza y el respeto al voto, que abre este riesgo. Y por último, muy rápido, ¿qué cosas se van a controvertir? Bueno, pongo un ejemplo. Nuestro secretario ejecutivo fue designado por el Consejo General, porque quien dice que el Consejo General nombra al secretario ejecutivo por 6 años es la Carta Magna, es la Constitución. Cuando se nombró a Edmundo Jacobo en 2019, hubo una impugnación ante el Tribunal Electoral y fue en febrero de 2020, ¿verdad? 6 de febrero de 2020, perdónenme. En 2020, para terminar 6 años después, hubo una impugnación ante el Tribunal Electoral promovida por un partido político. ¿Y qué dijo el Tribunal Electoral? Que era legal y constitucional el nombramiento. Ya se pronunció un tribunal constitucional. Ahora llega un transitorio y los legisladores se dan la potestad de remover un cargo que no les corresponde a ellos nombrar, atentando contra la Constitución. Pues ese es un ejemplo. Yo confío en la Corte y confío también en el Tribunal Electoral. Gracias. Gracias, consejero Murayama. Consejera Dania Rabel, por favor, adelante. Gracias, Rubén. Muy buenos días a todas las personas. Me quiero referir a algunos de los cuestionamientos que hicieron Jessica, Fabiola y Janet. Pero primero no puedo dejar de mencionar que el diseño institucional del INE es funcional, y eso se ha demostrado con todos los procesos electorales que ha llevado a cabo, también con los procesos electorales concurrentes que hemos llevado de la mano de los organismos públicos locales electorales, por supuesto con los procesos de democracia directa como la revocación de mandato o la consulta popular, que hay que decir que a pesar de que no los hicimos en las condiciones óptimas por falta de recursos económicos, lo cierto es que gracias a la estructura que tenemos pudimos sacarlos adelante. Sin duda nuestro sistema electoral es perfectible, y creo que, como lo refirió también el comunicado el presidente del INE, estamos abiertos a poder intercambiar ideas, al diálogo,
para poder fortalecer nuestro sistema electoral. Y muestra de ello es que muchos de nosotros estuvimos participando en los foros que en su momento se organizaron para una eventual reforma electoral. Más allá de que es perfectible el sistema electoral, me parece que no podemos soslayar que de la mano de la ciudadanía hemos logrado transiciones pacíficas, hemos logrado grandes avances también en materia de integración paritaria. Ciertamente, desde 2014, el artículo 41, por ejemplo, para el Congreso se estableció postulaciones paritarias en las legislaturas federales y locales, pero lo que también es cierto es que incluso nosotros desde 2018 tomamos medidas para garantizar una integración más paritaria, por ejemplo, en el Senado de la República, en donde determinamos que la lista de representación proporcional tenía que ser encabezada por mujeres. También nosotros hicimos valer la Constitución, por ejemplo, ante una omisión legislativa, para que hubiera paridad en las gubernaturas, ¿no? Para que ya esta paridad en todo que se prometió con la reforma constitucional de 2019, pues se llevara a cabo. He tratado de ser también yo muy objetiva con todas las cuestiones que se ponen sobre la mesa de posibles cambios. Yo reconozco algunas cuestiones como por ejemplo el hecho de que se regule ya la elección consecutiva. Nosotros tuvimos que afrontar un proceso electoral sin estas reglas y tuvimos que establecer reglas genéricas para poder hacer valer la elección consecutiva. También el voto de las personas en prisión preventiva o el voto anticipado para las personas con discapacidad, que además de todo hay que decir en estos últimos rubros, nosotros lo tenemos hoy por hoy gracias a la facultad interpretativa tanto de la sala superior como de este instituto que ahora no se quiere permitir. Ahora, hay cuestiones que ya se han referido aquí que son muy preocupantes y que tienen que ver en particular con mermar el servicio profesional electoral nacional, que es una de las mayores fortalezas del instituto por la experiencia que tienen y su profesionalización. Estoy convencida que mermar esta base operativa técnica que tenemos a la postre va a ser mucho más costoso para México y para nuestra democracia. En concreto, respecto a la pregunta de qué procesos electorales se verían afectados y en particular se comentó la duda sobre si los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México tendrían una afectación ante la posible aprobación de esta reforma, hay que decir que siempre hay un proceso de transición también en todas las reformas. Incluso acá también ya se mencionó por algunos de ustedes que se estaría dando en principio lo que tienen preliminarmente hablando un plazo hasta agosto. Entonces, no advierto yo un impacto inmediato para estos procesos electorales locales. Sin embargo, desde luego no es lo óptimo que se estén haciendo cambios y reacomodos cuando nosotros estamos implementando un proceso electoral, en este caso de la mano con los organismos públicos locales electorales de Coahuila y del Estado de México. Respecto al tema de los lineamientos de neutralidad que se van a aprobar en la sesión extraordinaria del Consejo General del día de hoy, se mencionaba sobre si se veían direccionados, una palabra así fue la que se utilizó. Hay que decir que los ordenamientos que nosotros establecemos, estas reglas, al final de cuentas son generales, son de observancia absolutamente para todas las personas que se actualicen en la hipótesis, en este caso que sean servidoras públicas. Lo que también no podemos dejar de mencionar es que estamos en un acatamiento y que ese acatamiento surgió ante hechos concretos de personas servidoras públicas que han tratado de incidir en procesos electorales locales que han tenido presencia indebida y por eso los estamos dictando. No obstante, pues estos lineamientos son absolutamente para todas las personas servidoras públicas. Se mencionaba también la duda sobre esta disposición que traemos en los lineamientos de que haya la posibilidad de que se considere que una persona deja de cumplir con este requisito de tener un modo honesto de vivir y por lo tanto acceder a una candidatura, si en el marco a lo mejor de estas reformas esto se seguiría actualizando. Hay que recordar que como lo tenemos previsto en los lineamientos que se van a someter a aprobación en la sesión de Consejo General, se establecería un procedimiento especial sancionador en caso de que se actualizara alguna violación a estos lineamientos y por lo tanto
el sancionar y el determinar, a lo mejor si una persona deja de cumplir con este requisito de tener un modo honesto de vivir, no correspondería a la autoridad administrativa electoral, sino a la autoridad jurisdiccional. Entonces, eso también hay que dejarlo muy claro, porque además sería consistente también con los criterios jurisdiccionales de que únicamente estas autoridades son quienes pueden hacer esta determinación. Muchas gracias. Gracias, consejera Rabel. Consejero Faz, por favor. Sí, en la misma línea que estaba ya señalando la consejera Rabel, efectivamente hay un transitorio que establece que para el caso de Coahuila y del Estado de México no aplicaría el decreto, ¿cierto? Sin embargo, como también ya fue señalado por algunas de ustedes, mientras vamos a estar en el proceso electoral, también hay que hacer toda una serie de ajustes a la estructura, e inclusive hacia el mes de mayo estar resolviendo quiénes quedarían o no de esas juntas distritales. Entonces, si bien aunque teóricamente estarían exentos de la aplicación, sí estaría pesando, dicho de esa forma, como una espada de Damocles sobre nuestro personal que va a estar trabajando intensamente en los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México, esta definición respecto de quiénes quedarían. Entonces, esto podría tener también, digamos, algunas afectaciones, porque podría haber personal que resolviera en un momento dado decir, bueno, pues no seguir, como una decisión de carácter personal. Entonces, si bien está esta exención que se establece en un transitorio, sí está esta otra situación que en un momento dado puede ser lamentable, y desde luego que las principales afectaciones son sobre todo previsibles para el proceso electoral del 2024. Eso, es decir, todas las afectaciones que han sido ya señaladas por mis colegas, particularmente son previsibles para el 2024. Sin embargo, el hecho de que esté el Estado de Coahuila y el Estado de México mediante un transitorio que no les sería aplicable esta reforma, no significa que todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Dada esta situación. Entre otros elementos también, por ejemplo, que de esta vulneración de la capacidad operativa que va a tener el instituto, además de los que ya han sido señalados por mis colegas, está el hecho de que, por ejemplo, también se establece que las juntas distritales, que ahora estarían bajo esta nueva modalidad, podrían estar en espacios de carácter públicos, ¿no?, en los municipios y demás. Sin embargo, todo este sistema de monitoreo de medios que se hace a través de los centros de verificación son lugares especializados que requieren una instalación especial, computadoras, climatizado, en fin, que hay 143 en todo el país. Estas no son posibles de llevar a un cuartucho o un cuartote o una instalación simple y llanamente. Entonces también está en riesgo la capacidad de monitoreo y que se realiza de los medios, que es una de las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral y que forma parte de esta reforma del 2007, que es un elemento también fundamental que tiene que ver con la administración de los tiempos del Estado, no solamente durante los procesos electorales, sino también el monitoreo permanente que se hace respecto de si se transmiten o no las pautas de los partidos políticos, y todo eso también es una afectación importante. Pero en términos generales es lo que quería señalar. Gracias. Consejero Faz, consejera Claudia Zavala, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. A ver, creo que es un tema muy relevante el que tiene que ver con el servicio civil de carrera que tiene instalado y muy concretado el INE. El servicio civil de carrera es una aspiración a nivel nacional que desde hace mucho se ha querido construir en diversas administraciones, sobre todo en la administración pública federal. ¿Y por qué? ¿Qué implica un servicio civil de carrera? Es que representa un elemento primordial para fomentar el comportamiento ético, profesionalizado, especializado de todas las y los servidores públicos que forman parte de él. En esa medida,
genera un arraigo institucional de las personas para trabajar para la institución en servicio de la ciudadanía, con eficacia, con eficiencia, y evita una visión patrimonialista de las instituciones. Si esa es la misión y la visión constitucional que se tiene al recoger el servicio profesional electoral de carrera en la Constitución, lo que se está proponiendo en esta reforma es una situación que le pega directamente a un logro en una institución del Estado mexicano de contar con servidoras, servidores públicos, por su mérito, por un ingreso a través de exámenes que no son fáciles, por una evaluación constante, tanto del desempeño como de muchos índices y variables que tenemos. Por eso es la relevancia del servicio profesional electoral. Y ya no me voy a detener en explicar, pero miren, el servicio profesional electoral también se encarga a nivel distrital de hacer realidad otras leyes que no son las electorales. Hubo una reforma, gran reforma, que al INE le dio la facultad de capacitar en derechos humanos, de atender los temas para erradicar y eliminar la violencia política contra las mujeres por razón de género, y eso se concreta a través de los distritos. Así está la reforma. Entonces, estamos en un tema que pegaría no solo en lo técnico operativo, porque podríamos revisar todas las cosas que hacen fuera de los procesos electorales cada una de esas personas, porque no solo se trabaja en procesos electorales, aunque el INE desde 2014 siempre está en proceso electoral, pero hay muchas más actividades. Tiene que ver también con cuestiones de archivo, con cuestiones de transparencia, todos derechos fundamentales integrales que convergen en nuestra Constitución y se hacen realidad ahí en el servicio profesional electoral, es donde trabajamos de forma directa con la población. Acudí hace poco a un estado, iba en un auto del INE y se acercaban a preguntarnos, oiga, el trámite de la credencial, oiga, hacer esto. Así es la cercanía. Y lo preocupante de esta iniciativa es más del 84% se está desmembrando. Es un tema fundamental. El otro tema tiene que ver con lo jurídico. La Constitución y los valores y los principios no cambiaron. Seguimos teniendo un régimen con los valores que tenemos. Lamentablemente, el legislativo no cumplió su deber en regular el 134 con visión a los procesos electorales. Por eso vamos a cumplir y acatar una sentencia que, para dar certeza y seguridad jurídica a todos los actores, nos pidió que realizáramos estos lineamientos. Es un cumplimiento de sentencia. ¿Qué es lo que vemos ahora en una propuesta de reforma? Dejar sin facultades a las autoridades que se han encargado de la vigilancia, de la equidad en las contiendas electorales. Y por supuesto, como lo dijimos en nuestro pronunciamiento, que acudiremos al Estado de Derecho y a las instituciones que el Estado de Derecho nos da para poder defender una institución en su autonomía, en su independencia y en su concreción. Están las acciones de inconstitucionalidad, están los juicios respectivos. Será nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es la que tiene la arquitectura constitucional, la que determine cuáles serán los valores de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales, los valores, los principios que van a regir en nuestro sistema electoral mexicano. Hasta hoy los resultados están a la vista. El INE
El INE de la ciudadanía le da los resultados a la ciudadanía. Las y los trabajadores del INE somos servidores públicos y siempre nos debemos a la ciudadanía y así lo seguiremos haciendo. Y en términos administrativos me parece que también la Constitución es muy clara. Y es muy clara al señalar que los consejeros son integrantes del órgano de dirección, no de administración, sino de dirección. Y esto es muy relevante porque nosotros tenemos una función que no tiene que ver con las decisiones administrativas. El ejemplo que pone el consejero José Roberto es muy claro para efecto de las funciones. Así que también integrar al OIC a una comisión de administración o a que sea él el que defina cómo es la estructura profesionalizada de un instituto, me parece que desnaturaliza lo que dice la Constitución, que señala que el OIC depende administrativamente de la presidencia, pero es parte de la institución y por ende el Consejo General es el que determina las situaciones. Son muchísimas cosas las que tenemos que revisar, pero como siempre, a mí me parece que lamentablemente no se dio un proceso de escucha en esta reforma, pero que es muy importante que se dé, porque la democracia nos exige eso. Y nosotros, como Instituto Nacional Electoral, sabemos hacer las cosas, tenemos muchas propuestas para, si se quiere mejorar el sistema, pero siempre creo en los términos de nuestra Constitución. Muchas gracias, Rubén. Gracias a todas y a todos. Gracias, consejera Zavala. Por favor, consejero Uquibe Espadas. Gracias. En el debate apresurado sobre la reforma electoral se han dicho muchas cosas. Trataré de no agregar muchas cosas más, pero sí creo que más que decir, también hay que hacernos preguntas. Y yo me pregunto, ¿qué sirve mejor a la sociedad el día de hoy y especialmente en 2024? El sistema electoral que tenemos hoy, que ha sido probada en 3 procesos de elecciones federales y en centenas de elecciones locales, que ha demostrado una gran fortaleza, de forma tal que desde la fundación del INE y desde atrás, pero me referiré solamente al INE, nunca ha habido una acusación seria, muchísimo menos una acusación fundada de alteración de resultados electorales. El objetivo central de este instituto, que es, se dice fácil, contar votos, se ha satisfecho de manera absoluta y sin inconformidades sensibles. No hemos tenido nunca, como pasaba en tiempos no tan remotos, segundas vueltas en elecciones de gobernador, y hemos tenido un microscópico número de elecciones extraordinarias en distritos electorales federales. ¿Qué sirve mejor a la sociedad en vísperas de una elección presidencial? Este sistema probado o el nuevo sistema que se propone en la reforma y cuyo elemento central es el debilitamiento de la estructura del Instituto Nacional Electoral. ¿Puede esa estructura frágil proveer un servicio comparable con el que el INE ha venido proveyendo? Y la respuesta más optimista que podamos dar a esa pregunta es: no lo sabemos. Y no lo sabemos porque lo que se está haciendo hoy es obligar a experimentar con una nueva y frágil estructura
una elección presidencial que promete ser, como siempre son las elecciones presidenciales en nuestro país, una elección difícil, tensa y probablemente polarizada. ¿En verdad alguien puede afirmar que la nueva frágil estructura proveerá un servicio comparable con este que ha sido probado a lo largo de 8 años? ¿Sirve esto a la sociedad? Y si no le sirve a la sociedad, ¿a quién le sirve? ¿Le sirve realmente a quienes hoy aspiran a ocupar en 2024 la jefatura del Estado? ¿En verdad un precandidato puede preferir que su elección se haga en este sistema frágil, vulnerable, que no puede garantizar plenamente el proceso orgánico, incluyendo la instalación de las casillas? ¿Algún precandidato presidencial quiere hoy que no se instalen las casillas con mucho, casi absoluta totalidad, como ha ocurrido en los procesos electorales conducidos por el INE? En las elecciones en las internas de los partidos podemos ver porcentajes de casillas que no se instalan. Algún partido más o menos de forma reciente hablaba de un 3,5% de sus casillas no instaladas. Esto no lleva legalmente a una nulidad electoral. ¿Pero qué significa 3,5% en una elección presidencial? 3,5% en una elección con un número de casillas semejante a los del 21 significa la no instalación de 5,000 casillas electorales, 3,5 millones de electores sin acceso a boleta. ¿Debe someterse a la República a un riesgo como este en la próxima elección presidencial? Hay muchas respuestas que no tengo, pero a estas sí tengo. No sirve a la República. Muchas gracias. Gracias, consejero Espadas. Consejero Rivera, por favor. Gracias. Buenos días. Voy a insistir por la importancia que tiene a un aspecto de esta reforma que está todavía a discusión en el Congreso y que, según la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, está enfilada esencialmente a convertir los órganos territoriales del instituto de permanentes a temporales. Hay que insistir, esto se hace sin un diagnóstico de cómo han funcionado estos órganos a lo largo de 30 años y sin un análisis funcional de cómo deberían y podrían funcionar si en vez de ser órganos permanentes son temporales. No hay un análisis, mucho menos una evaluación de sus consecuencias. Simplemente se ordena cortar de tajo a 300 juntas distritales para que dejen de ser los órganos permanentes que han garantizado elecciones. Se les convierte en temporales, pero además mutiladas, como se mutila también a las juntas locales que coordinan a las juntas distritales de todas las entidades. Hay que subrayar también que el personal ejecutivo y que coordina el trabajo de las juntas distritales es personal del Servicio Profesional Electoral. Y hay que recordar algo, desde la creación del IFE en 1990, la Constitución y la ley establecieron que se establecería un servicio profesional electoral. Y este se fue construyendo a lo largo de años. Para 1999 ya teníamos un estatuto del servicio profesional muy sólido, muy robusto, que se ha seguido fortaleciendo,
pero que respondía al mandato constitucional de contar con un servicio de carrera especializado en elecciones. ¿Cuál es el sentido de un servicio profesional electoral? Que el personal encargado de organizar elecciones y de realizar muchas otras tareas que tienen que ver con las elecciones, con la equidad en la contienda electoral. Por ejemplo, las tareas de fiscalización hoy están en manos de un gran cuerpo de funcionarios, casi todos del servicio profesional electoral. ¿Cuál es el sentido de un servicio de carrera? Por lo menos dos cosas. Primero, profesionalismo, es decir, personal especializado, experto, que sabe hacer las cosas y que esto se debe a su forma de ingreso, a su capacitación permanente, a su formación en los principios que rigen la función electoral, a una evaluación permanente a la que son sometidos, pero también a la oportunidad que tiene el propio personal de evaluar su propio trabajo. Pero hay otro aspecto muy importante inherente a el carácter profesional y permanente de este personal, que es su independencia, su confiabilidad. Es decir, este personal está comprometido con la institución sencillamente porque tiene un sistema de incentivos alineados para que cumpla bien, comprometido con la institución y no con otros intereses. Contrastemos esto con lo que, no solo con lo que puede ocurrir, no, con lo que ocurría antes de la existencia de un instituto electoral permanente, con aquellas comisiones electorales de carácter local o distrital o comités distritales que se integraban temporalmente, ciertamente en ese entonces desde la Secretaría de Gobernación, pero lo principal es que era personal temporal reclutado, en aquel entonces con un claro sesgo político, pero el mayor problema es que era personal improvisado. Pero otra cosa, no solo no era experto, sino que tenía incentivos quizás para tener lealtad no a la función electoral, sino a quienes lo habían invitado o quienes le ofrecían algo después de las elecciones. Esa es una diferencia esencial entre contar con personal que opera las elecciones, que sea de carácter permanente, profesional o personal temporal, que no solo es improvisado, sino que no sabremos con quién tiene su lealtad. Y eso es esencial para garantizar la independencia de la función electoral y su imparcialidad. De tal manera que estamos no solo ante una grave amputación de la capacidad operativa del instituto, si este aspecto de la reforma se consuma. Estamos también poniendo en riesgo gravemente la independencia y la imparcialidad de la función electoral. Y cabe preguntarse otra vez, ¿eso es lo que se busca? No solo que el INE quizás tenga una incapacidad material de organizar las elecciones, sino que ponga la ejecución, por ejemplo, de la instalación de casillas, de la integración de mesas directivas de casillas en personal, de las que no se podrá tener la certeza que hoy tenemos de la confiabilidad del del personal, sino en personal que no solo no tendrá la experiencia para hacer las cosas como expertos, sino que no sabremos en dónde deposita su lealtad. Gracias. Gracias, consejero Rivera. Tengo una última pregunta de Elia Castillo, del Heraldo, por favor. Hola, buenos días, consejeros. Dos preguntas. Bueno, la primera, si ante esta inminente aprobación de la reforma en el Congreso, han pues analizado cuál va a ser, luego de presentar eventualmente los recursos jurídicos, han previsto el tiempo que tarde la Corte en resolver y las consecuencias de que haya dilación en el proceso, el tiempo que le lleve a la Corte resolver estos recursos,
Y otro, ante este escenario de que se perfila justamente la aprobación de la reforma, ¿cuáles serían los daños inmediatos que no podrían contener mediante recursos jurídicos, en este caso como las acciones de inconstitucionalidad? Gracias, consejero presidente. Gracias. Permítame, para cerrar, colegas, tenemos consejo y tenemos, entre otras cosas, lineamientos que aprobar, por cierto. Permítame cerrar retomando también las preguntas ahora de Elia y haciendo una síntesis, sobre todo para que no se queden preguntas pendientes. Hay algunas que mis colegas han ya, sobre las que han abundado. A mí me gustaría solamente cerrar. En este espacio siempre se respeta la prensa y se atienden todas las preguntas y se buscan proporcionar todas las respuestas. Primer punto. Me importa señalar, lo dijimos en el comunicado y lo han dicho mis colegas, que el proceso legislativo está en curso. De hecho, precisamente la gran cantidad, no lo digo yo, lo han reportado ustedes, de cuestiones de contravención constitucional de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados es lo que ha llevado al Senado a no resolver del mismo modo que ocurrió en la Cámara Baja. Se ha venido reiterando una y otra vez por los quienes dirigen ese cuerpo colegiado del Estado mexicano, que se han identificado cuestiones de inconstitucionalidad y que están trabajando para resolverlas. Aquí hemos mencionado también no solamente el riesgo en el que se pondrían a las elecciones de aprobarse esta reforma en sus términos, sino también las vulneraciones a muchos de los preceptos constitucionales. Entonces, el proceso está abierto, el proceso legislativo. Por eso el tono con el que hoy estamos saliendo no es ningún tono de confrontación. Es un tono de llamado a la reflexión y a salvaguardar lo que hemos hecho bien en nuestro país en las últimas 3 décadas. Procesos electorales ciertos, confiables, que han dado resultados legítimos y que han permitido el índice más grande de alternancia de nuestra historia en los últimos 8 años y medio. Así que el proceso legislativo está abierto y lo que estamos ofreciendo es que el trabajo legislativo se haga bien. La consejera Rabel ha mencionado algunos elementos que han sido parte, que se recogen que han sido parte de lo que hemos venido diciendo, insistiendo una y otra vez desde el Consejo. Que los cómputos se hagan al término de la jornada electoral y no 3 días después, que se abra la posibilidad legal para el análisis y la instrumentación de voto electrónico, entre muchas otras que ya mencionaron, me voy a repetir. Así que una reforma sí se puede hacer para mejorar el sistema. Hoy vemos que esta reforma pone en riesgo la existencia o la subsistencia de elecciones libres y auténticas como lo mandata la Constitución. Así que no demos por sentado que esta reforma ya se aprobó, confiamos en el que el Senado se va a hacer lo que se ha ofrecido, limpiar de vicios de inconstitucionalidad esta reforma, y si hay algún cambio, con independencia de que, como decía el consejero Uki Espadas, no sé si la reelección del 2024 sea el mejor banco de pruebas para poner a prueba, para instrumentar, para probar si los cambios nos continúan dando paz pública o no, pero bueno, esa es otra historia. Así que la mejor disposición, quiero reiterarle al Instituto Nacional Electoral, de esto que estamos comentando con ustedes, hacérselo saber, explicárselo a los legisladores. El órgano técnico por mandato constitucional para hacer elecciones es el INE. En el Congreso no tienen por qué saber todas las implicaciones técnicas de las decisiones que se toman. Por eso, una vez más, ofrecemos la disposición permanente que ha existido hasta ahora para que el Instituto Nacional Electoral pueda proveer a los senadores de toda la información y además a pensar en las implicaciones de las decisiones que tomen. Segundo punto, los lineamientos. No abundo solamente diciendo que hoy vamos a aprobar unos lineamientos porque estamos en acatamiento de una sentencia que nos ordena con el orden constitucional, no es el orden legal, el orden constitucional vigente, regular lo que está prohibido, y dado que no hubo reforma constitucional, sigue prohibido, que es la intervención indebida de los servidores públicos en los procesos electorales, por un lado, y el uso de recursos públicos para promocionarse. No, el INE no está confrontado con nadie. El INE solo aplica la ley. Y si hay alguien que viola la ley, y por violar la ley, que es aplicada por el INE, cree que hay confrontación, ese es problema de parte. El INE no tiene ningún funcionario, ningún gobierno, ningún partido con el que se confronta. El INE aplica la ley y la aplica igual para todos.
Otra cosa son las violaciones a la Constitución. Y esas, mientras la Constitución siga diciendo lo que dice, vamos a seguirlas sancionando. Tercero, ¿qué recursos? Bueno, aquí lo dijimos. Vamos a agotar, primero vamos a esperar a que esta reforma, que dicho por el Senado está plagada de vicios de inconstitucionalidad, nos aprueben sus términos. Y si hay vicios de inconstitucionalidad, no habrá un solo recurso que en el INE no se explore. Un solo recurso jurídico, una sola vía jurídica que en el INE no se explore. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Porque aquí lo que se trata es de preservar el orden constitucional. Si tenemos que resolver, estamos viendo, ¿cómo vamos a hablar ahorita de qué recursos? Es que no se sabe. Ese es mi punto. Fabiola, todavía no se ha aprobado la ley. Vamos a esperar a que se apruebe la ley y nosotros ya diremos en su momento sobre qué elementos que violen la Constitución. Hoy se puede salvar la constitucionalidad de la reforma. En el Senado pueden enmendarle la plana a una Cámara que, como dicho por ellos, presentó una minuta que viola la Constitución en muchísimos puntos. Nos vamos a esperar a que se acabe el proceso legislativo, confiamos en que este proceso legislativo depure esa legislación, elimine de las inconstitucionalidades, elimine todos los riesgos para los procesos electorales en el futuro y eventualmente no tendremos que presentar ningún recurso. Pero si se viola la Constitución con la acción legislativa, lo vamos a presentar. ¿Sobre qué puntos? Pues esperemos que termine el trabajo legislativo y ya luego veremos. ¿Qué recursos? Todos los que estén a nuestro alcance. Controversias constitucionales. Si hay acciones de inconstitucionalidad, nos presentaremos como terceros interesados o como amicus curiae. Si hay decisiones que contravienen la Constitución y que se obligan por la ley a este Consejo, nosotros nos apegaremos a la Constitución. Y si alguien tiene algún inconveniente, que vaya al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral puede desaplicar leyes inconstitucionales. Por supuesto que el personal, empezando por el secretario ejecutivo, de prevalecer esta intromisión legislativa en una atribución del Consejo General, que es del Consejo, porque así lo dice la ley, que es designar a quien ocupa la Secretaría Ejecutiva, es una atribución constitucional, lo dice el artículo 41. Por supuesto que el secretario podrá presentar todo lo, y estoy seguro que lo hará, porque tiene un compromiso con esta institución por la que fue por el cargo para el que fue designado por el Consejo en términos de la Constitución. Podrá presentar amparos, juicios para protección de derechos civiles, políticos, electorales, y lo podrá hacer cualquier personal del instituto, cualquier funcionario del instituto que se sienta agraviado en sus derechos constitucionales por una ley que eventualmente los vulnere. Y aquí no se van a alentar, pero se van a respaldar las decisiones que cada uno de los trabajadores del INE tome. Cuarto punto, ¿confiamos en la Corte o no, Paco? Permítame citar una expresión de un exministro ya fallecido que para mí es un clásico, y esa es la postura con la que, al menos yo personalmente, espero que la Corte afronte eventuales recursos que se presenten en esta materia. En el año 2007, cuando se discutía en la Suprema Corte de Justicia la coloquialmente llamada Ley Televisa, una ley que, por cierto, fue votada a favor por algunos de los que se sabe son redactores de la actual reforma, el ponente de ese proyecto, el ministro Salvador Aguirre Anguiano, frente a quienes afirmaban que también la Corte sucumbiría a las presiones y los intereses de los grandes concesionarios, dijo, cito, no saben de lo que estamos hechos los ministros de la Corte. Quiero pensar y confiamos en que no sabemos de lo que están hechos los ministros de la Suprema Corte de Justicia y que ellos serán, en caso de que el Ejecutivo y el Legislativo no salvaguarden el orden constitucional, quienes garantizarán el futuro de la democracia mexicana y con ello el derecho de las y los mexicanos de poder seguir viviendo en democracia a través de elecciones libres y auténticas. Compañeros, los invitamos a seguir el Consejo General. Muy buenos días. Gracias a todas y a todos. Buenos días.